Hola, un saludo especial, deseando que en este día te encuentres muy bien. En el mes de noviembre escuchamos una predicación acerca de Efesios 1 y Dios ha puesto en mi corazón refrescar un poco algunas ideas de ese sermón, pensando que estamos comenzando un año donde podemos proponernos aplicar lo que aprendimos. Entonces vamos a recordar el pasaje, es Efesios 1 del 1 al 14. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Recordemos las ideas principales de este pasaje. Decíamos que la idea principal es entender nuestra identidad en Dios, nos impulsa a imitar la obra del Evangelio. Y con ello tuvimos dos puntos principales. El primero, debemos entender nuestra identidad, y el segundo es que debemos imitar el amor de Dios. Recordemos que Pablo nos dice que hemos sido adoptados por Dios, por el Creador del universo, y ahora somos sus hijos, todo en amor, es decir, fue algo completamente voluntario de parte de Dios. Pero tenemos que recordar que antes de esa adopción éramos huérfanos desamparados, desvalidos y errantes en el mundo. Esa era la situación en la que nuestro pecado nos tenía. Así lo dice Efesios 2, del 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. En ese orden de ideas vimos que el primer punto es que debemos entender nuestra identidad. Ya vimos que nuestra identidad está arraigada en la bendición del Padre por salvarnos, por escogernos, predestinarnos, amarnos y adoptarnos. Y que a través de la obra de Jesucristo tenemos la esperanza de completar el misterio de la voluntad de Dios. Es decir, reunir todas las cosas en Cristo. En otras palabras, llegar al propósito final al que Dios siempre quiso llegar. Y que además tenemos un sello que garantiza la promesa de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo eso para la gloria de la alabanza de Dios. Si no eres creyente, esta es una invitación que Dios te está ofreciendo para recibir una nueva identidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. No pases por alto esta invitación. Y todo esto nos lleva entonces al punto número 2, y es que debemos imitar el amor de Dios. Como les dije, este pasaje que estamos estudiando es una descripción que hace Pablo para recordarles a los efesios y a nosotros las bendiciones que tenemos en Cristo.
Pero si lo dejamos ahí en el capítulo 1, pues quedaría incompleto el discurso de Pablo. Faltaría una parte práctica de cómo luce el Evangelio en la vida de una iglesia local y de cada uno de nosotros como creyentes. Pensemos en la carta de Efesios como un todo. Incluso pensemos en las Escrituras como un todo, y aunque habría muchas aplicaciones, quiero abrazar la idea del capítulo 5, versículos 1 al 2, ahí en Efesios, para hablar del sentido de cuidar a los huérfanos como un reflejo del amor de Dios. En Efesios 5, del 1 al 2, leemos: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Imitar a Dios como hijos amados es que la iglesia haga la labor del cuidado de huérfanos sin perder o sacrificar la fidelidad del Evangelio. Esto se trata de un impulso por la justicia que está enraizada en la Biblia. Como iglesia estamos llamados a modelar la justicia por el huérfano porque está en el corazón de Dios y en el mismo Evangelio. ¿Recuerdan el punto 1? Recordar las mayores bendiciones que se nos ha dado, una identidad, una esperanza y una garantía. Eso nos prepara para poder imitar a Dios, para glorificarlo, porque hemos sido adoptados a la familia de Dios. Toda justicia que esté desconectada del Evangelio no es verdadera justicia. Todo altruismo sin Cristo no es duradero ni eterno. Entonces, lo que vemos aquí es que Dios quiere de parte de nosotros una transformación interna, no externa. Circuncidar el corazón tiene que ver con amar, servir como Dios lo hace, vestir, alimentar tanto espiritual como físicamente. Y aquellos quienes están en esa condición de vulnerabilidad son los huérfanos, los extranjeros y eventualmente todos aquellos que son vulnerables y que son parte de nuestra iglesia local. Santiago 1:27 dice: La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. El ministerio del cuidado de los vulnerables no se trata de una obra social, no es una obra de caridad, ni mucho menos una propuesta o una tendencia para la iglesia moderna. El cuidado de los huérfanos es la responsabilidad de la iglesia de mostrar e imitar el Evangelio mientras lo contamos. Que este año nuevo 2021 sea un año en el que puedas imitar el Evangelio amando a los huérfanos, a los extranjeros y a los vulnerables de nuestra congregación y de nuestra iglesia local. Si eres juicioso y juiciosa, hay al menos 2 familias que están en frente de batalla trabajando en el cuidado de la orfandad aquí en la Iglesia Impacto Bíblico. Aquí es donde puedes comenzar una visita, una llamada, ayudando con recursos, con oración intencional, entre otras muchas otras cosas que puedes hacer. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos el próximo domingo en nuestro tiempo de adoración congregacional.